Dios les bendiga. Estoy tan feliz de poder compartir esta enseñanza con todos ustedes. Es algo que ha estado en mi corazón a principios del mes de julio. Dios empezó a poner esa inquietud en mi corazón, entonces decidí hacerlo un podcast. Pero después Dios me sorprendió. El reciente libro habla de la sanidad y sí toca los temas de la sanidad en el alma. Vamos a través de este podcast, a través de este tiempo, me gustaría tocar diferentes temas. La reciente libro, Libro del Invierno a la Primavera, tocó 7 heridas, ¿verdad? Y lo hice así porque me gusta eso. Y lo hice de esa manera, no solamente porque concordaba con el estudio que estaba haciendo sobre Ezequiel 16, sino porque también me gusta, porque me gusta cuando el Espíritu Santo me inquieta a hacer algo tan profético. Entonces, ha sido realmente una bendición el poder hablar de este tema. Me ha apasionado desde que vine a los caminos de Jesús. Vamos a orar rápidamente y después vamos a empezar. Padre, te agradezco por este tiempo, mi Dios amado. Te agradezco por este tiempo, Señor, que tú me permites, Padre, de dar por gracia lo que yo he recibido de tu inmensa gracia, Padre. Yo te pido que usted sea tocando cada corazón, cada persona que va a ver este video, Señor. Espíritu Santo, que sea usted ministrando y tocando las almas. En el nombre de Jesús. Amén. Para empezar, vamos a identificar las heridas del alma. Pero para poder identificar las heridas del alma, tenemos que saber lo que es el alma. Nuestra alma es la personalidad, pero sobre todo es quiénes somos. Con nuestra alma pensamos, razonamos, consideramos, recordamos y nos preguntamos. Experimentamos emociones como felicidad, amor, tristeza, ira, alivio y compasión. Nuestras emociones las podemos experimentar en el alma. Cuando se habla del alma, se refiere a la vida, al ser y la personalidad de una persona. Es lo que nos hace vivos y conscientes. El alma es una identidad única porque nosotros somos personas únicas. No hay nadie igual a mí o igual a usted en esta tierra. El alma tiene la capacidad de relacionarse con Dios, de adorarlo y servirle. Y sobre todo, el alma necesita ser salva del pecado y reconciliada con Dios, porque el alma tiene un valor eterno. Nosotros somos responsables por el cuidado y la sanidad de nuestra alma. Esto es indispensable reconocerlo, porque una persona me puede proveer las herramientas, pero nadie más que yo, mi persona, María, es responsable de mantener la sanidad del alma. Nadie más que yo soy responsable de mi sanidad. Cuando el alma no está sana, podrías experimentar enfermedades mentales, emocionales, y se crea una identidad de victimización como mecanismo de defensa. Le llamo a esto un estado de invierno. No es que la Biblia lo describa así, pero en mi libro uso una metáfora. Y la metáfora para yo haber descrito la forma
en que una persona se puede sentir cuando sus emociones, cuando su alma no ha sido sana, es a través del invierno. ¿Cómo es el invierno? ¿Por qué comparo un estado de victimización, un estado de depresión, un estado de ansiedad con el invierno? Bueno, uso esta metáfora porque el invierno es frío, es seco, todo parece muerto y sin color. En este estado de invierno, todo es estéril y se entra en un letargo espiritual, porque una de las características del invierno es la hibernización o sueño invernal. Cuando una persona ha atravesado escenarios difíciles, especialmente desde una edad tan frágil como es la niñez, solo Dios, a través de su Espíritu Santo, puede sanar estas heridas. Y todo aquel que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, tenemos acceso a esta sanidad que viene de la presencia del trono de Dios, que fluye de la gracia de Dios. Y estas heridas que son causadas no se sanan adecuadamente, una serie de comportamientos destructivos se manifestarán a lo largo de la vida de una persona. Usted se preguntará, ¿puede esto suceder en la vida de los hijos de Dios? Y la respuesta es sí. Tú puedes servir a Dios y al mismo tiempo sentirte en un letargo espiritual. Podemos servir a Dios y al mismo tiempo nuestra alma no ser sanada. ¿Por qué razón? Porque cuando venimos a Cristo, no es que ya completamente lo hayamos alcanzado todo. Una de las cosas que a mí más me frustraba era no entender cómo era si yo era salva, si aún yo vivía enojada con Dios. Eso me sucedió por 3 años. Es necesario romper estereotipos, ya que la sanidad es de vida o muerte. Dios dice en su palabra que Él desea que prosperemos en toda área, así como prospera nuestra alma. Es necesario reconocer los síntomas cuando un alma está enferma. Con esto yo quiero aclarar que no soy psicóloga, aunque ahora mismo estoy estudiando esta ciencia, por lo cual yo tengo claro mi enfoque. Mi enfoque es completamente bíblico. En el tiempo que Dios me permitió escribir mi primer libro, en ese tiempo yo no había estudiado absolutamente psicología, no contaba con la información que ahora cuento. La sanidad que Dios me permitió, el proceso de sanidad en mi vida fue a través de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, ahora, después de que ya terminó de escribir, ahora que el Señor me permite estudiar psicología, y por la razón por la cual la psicología, no es que esté malo, pero por la razón por la cual mis pensamientos, ¿verdad? María dice, por lo cual mi enfoque es claro en la palabra de Dios y en el poder sobrenatural del Espíritu Santo, es porque a mí tal vez mi sanidad, la sanidad que Dios efectuó en mi vida, se demoró 7 años, ¿verdad? Pero puede que en una persona no sea así. Puede que Dios en alguien lo haga de una forma instantánea, sin necesidad de esperar tanto tiempo, porque Dios es soberano. Entonces, en mi caso, ¿verdad? Dios permitió que fueran estos 7 años y donde literalmente
pasaba la mayor parte de mis días en depresión, en ansiedad, en donde llegué al punto donde yo quería terminar con mi vida, lo cual hablaré en capítulos más adelante cómo fue todo ese efecto, toda esa sanidad en mi vida. Pero es así, tal vez en mí Dios decidió que fuera de esa manera, pero Él es soberano, Él lo puede hacer de la manera que Él quiere, ¿ok? Necesariamente no tiene que ser de una forma, pero así que, ¿por qué difiero con la escuela de pensamiento psicológico? Ok, las principales escuelas de pensamiento psicológico, como el estructuralismo, el conductismo y las teorías evolutivas, a menudo entran en conflicto con los principios bíblicos. Muchos de sus estudios, al romper principios bíblicos, también rompen principios éticos. Las estructuras son claras en que el hombre natural no puede comprender las cosas del espíritu. Esto lo dice Primera de Corintios 2:14. Cuando tú eres nacido de nuevo, dice la palabra de Dios que tú eres una nueva criatura, que tú pasas de tener una mente natural o una mente animal que se describe en otros versículos, en otras traducciones, a tener una mente espiritual. O sea, nosotros tenemos un nuevo nacimiento en el espíritu, porque cualquier cambio verdadero y duradero en el comportamiento y el carácter humano solo pueden ocurrir a través de la obra del Espíritu Santo. Ningún ser humano puede cambiar o transformar a otro ser humano. Eso es obra del Espíritu Santo, lo que resulta, como lo dije anteriormente, en un nuevo nacimiento y una transformación espiritual, no simplemente una modificación superficial. Esto es algo que ningún esfuerzo humano puede producir. Es obra soberana únicamente de Dios. Mi papel es ser un testigo fiel, predicar el evangelio y proporcionar recursos que guíen a las personas hacia el poder transformador del Espíritu Santo, en lugar de intentar fusionar visiones del mundo incompatibles a la palabra de Dios. La dimensión espiritual de la experiencia humana es en última instancia una cuestión de revelación divina e intervención sobrenatural que trasciende de las explicaciones naturales y materialistas. Eso significa que Dios se revela de la manera en que Él quiere revelarse a mi vida. Eso significa que es el Espíritu Santo quien hace la obra en una persona. Mi cosmovisión bíblica dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra fuerzas espirituales del mal. Efesios 6:12, parafraseado. Esta es una distinción crucial que debe guiar nuestro enfoque para comprender y abordar el comportamiento humano. Ok, porque la psicología estudia el comportamiento humano y a través de estudios rigurosos es que se formulan teorías del comportamiento humano. Con eso tampoco se puede ir al otro extremo y creer que todo es un demonio. Mi principal responsabilidad es ser embajadora del reino de Dios, señalando la obra redentora de Cristo y el poder transformador del Espíritu Santo. No puedes dar nada que
Dios no ha hecho en tu vida primero. Y es bíblico. ¿Por qué? Porque a través de la Biblia constantemente podemos ver que todo hombre de Dios que fue alcanzado por Dios, hubo una transformación, hubo un antes y después. Jacob pasó de ser Jacob a Israel. Moisés pasó de ser un hombre que huía en un desierto y que había matado a un egipcio a ser el libertador de la nación de Israel. Lo podemos también ver en la vida de Pablo o Saulo de Tarso, que pasó de ser un perseguidor de cristianos a ser el apóstol de los gentiles. Así que pasemos a lo siguiente, que es la victimización. La identidad de victimización se refiere a un patrón de pensamiento y comportamiento en el cual una persona se percibe a sí misma como una víctima constante de las circunstancias o de las acciones de los demás. Algunas características incluyen una percepción distorsionada. La persona tiende a ver el mundo y las situaciones de una manera prejuiciosa, enfocándose únicamente en los aspectos negativos y sintiéndose víctima de ellos. Hay una tendencia a culpar a los demás por los problemas y dificultades que enfrenta, una falta de responsabilidad. Evitan asumir responsabilidad por sus propias acciones y decisiones. Hay una tendencia a atribuir el control de su vida a factores externos, necesidad de atención y simpatía. La persona busca constantemente la atención y la simpatía de los demás, utilizando su condición de víctima para obtener apoyo y validación. Puede haber una tendencia a exagerar o dramatizar las situaciones para generar más compasión. Tiene una dificultad para avanzar. La identidad de victimización puede impedir el crecimiento personal y el desarrollo de soluciones afectivas a los problemas. Aunque no lo crea, esto es bíblico. Lo vemos en muchos personajes bíblicos. Por ejemplo, en el caso de Jonás, que él era prejuicioso, ¿verdad? Porque Dios le había llamado a predicar el evangelio a la nación de Nínive. Y lo que Jonás quería hacer era huir. Él se estaba prejuiciando, dentro de él tenía un prejuicio de por qué Dios tenía que salvar una nación que era tan pecadora. Y él, por ejemplo, también lo podemos ver en la vida de Saúl. No sabía cómo resolver los problemas que le llegaban a su vida. Él simplemente, ¿qué era lo que hacía? Él hacía lo que él quería hacer y se excusaba, no tomaba responsabilidad de sus acciones. ¿Por qué esto es importante entenderlo? Porque esta identidad puede generar conflictos y dificultades en las relaciones interpersonales, ya que los demás pueden sentirse agobiados o manipulados por la constante queja y victimización. Cuando vivimos en un estado de victimización, tendemos a echarle la culpa a todas las personas, darnos cuenta que nosotros somos los que tenemos que permitirle al Espíritu Santo que haga su obra redentora en nuestras vidas, que nosotros somos los que tenemos que permitirle al Espíritu Santo que transforme nuestro temperamento, que nosotros somos los que tenemos que permitirle al Espíritu Santo que moldee nuestro carácter a la imagen de Cristo. ¿Qué es lo que esto conlleva? A un sufrimiento emocional, alejamiento de Dios, falta de propósito, heridas profundas y lo que yo llamo las raíces, las cuales vamos a identificar más adelante. Lo que yo llamo raíces en mi libro son las heridas que se van causando en el corazón. Nuestro corazón es como un terreno que necesita ser limpiado. El corazón es un terreno.
Y cuando usted va a sembrar algo en ese terreno, usted llega y encuentra, ¿qué es lo primero que encuentra? Hierbas, y muchas de ellas no son buenas, son hierbas malas. Entonces lo que usted tiene que hacer es empezar a limpiar el terreno, empezar a arrancar las hierbas que son malas. Que si usted quiere plantar un jardín ahí, o usted quiere plantar flores en ese terreno, usted quiere plantar un árbol en ese terreno, ¿qué es lo que va a pasar? Esas hierbas tienen que desaparecer. Así que cuando uno está arrancando, es que duele. Cuando uno está escarbando la tierra, es que eso duele. Pero a la final, el resultado es poderoso. Así que olvidar una situación que me aconteció, lo que es cual se llama trauma, no es la solución. Olvidar una herida que yo tengo no es la solución. Pretender que no sucedió no es la solución. ¿Por qué razón? Porque recordemos que en el alma están, ¿qué? Los recuerdos. Así que olvidar o negar un trauma no va a ayudar a mi sanidad, ya que este sigue presente en el subconsciente, sigue presente en las memorias. Ignorar o suprimir, o sea, no pasó y no pasó, eso puede llevar que se manifieste en diferentes formas, como la ansiedad, la depresión o problemas de comportamiento y llegar al suicidio. ¿Cuál es la solución? La solución es procesar lo sucedido. La solución es procesar lo que le causó un impacto a mi alma. Nosotros lo podemos ver en la vida de Elías. Elías, el profeta que bajó fuego del cielo. Y yo creo que es uno de los más claros ejemplos. También Jonás. Si usted se da cuenta lo que Dios hizo después de que Elías salió corriendo, ¿qué fue lo que Dios hizo? Lo dejó descansar. Lo dejó descansar cuando Elías se metió a una cueva. Elías se sintió depresivo, se sintió ansioso. Y lo que hizo fue que tuvo miedo y se escondió. ¿Y qué sucedió? Que Dios lo dejó tranquilo hasta que eso se le pasara. Le mandó que lo alimentaran los cuervos, le mandó a que estuviera relajado y tranquilo, ¿verdad? Y lo permitió procesar lo que había sucedido. Lo mismo pasó con Jonás. Después de que el mar se agita, Jonás es arrojado hacia la ballena. ¿Y qué es lo que pasa? Dura 3 días. Pasó 3 días en la ballena reflexionando. Cuando Jonás sale con una actitud diferente. Después de que cumple su misión que no quería cumplir, Dios le permite descansar debajo de una calabacera. Así es Dios. Él nos permite procesar las experiencias que han sido traumáticas en nuestra vida. Porque la clave para sanar un trauma es tener una experiencia positiva y significativa que sea mayor que el propio trauma. ¿Cómo lo vemos? Cuando Elías está en la cueva, dice que él empezó a buscar a Dios y que Dios se encontraba ¿dónde? En un silbido apacible. Elías no necesitaba más alboroto en ese momento. Elías lo que necesitaba era paz. Y eso fue lo que Dios proveyó
para él. Jonás no necesitaba que Dios le dijera, Jonás, ¿por qué tú no quisiste obedecer? ¿Verdad? Porque para él tuvo que ser traumático el hecho de pensar que iba a tener que ir a una nación donde eran crueles con las personas. Yo no me puedo imaginar el temor que él sintió de decir, Dios, yo no quiero porque yo puedo morir allá. Entonces, eso fue algo traumático, pero cuando sale de ese proceso, ¿qué es lo que Dios hace? No le dice, Jonás, ¿por qué tú no fuiste? Yo te dije que mira, no, lo que Dios hace es que lo alimenta y le provee sombra para que descansara. Cuando repetitivamente se dicen las frases, si tan solo las cosas fueron diferentes, mi vida sería mucho mejor. Si no hubiera nacido en la familia que me tocó nacer, mis problemas son culpa de los demás. Yo no tengo nada que ver. Siempre me pasan las peores cosas. Nada de lo que hago funciona. Es inútil intentarlo. Todos me abandonan y me dejan solo o sola. Nadie se preocupa por mí, nadie me llama, nadie me manda un mensaje, nadie me invita a ninguna parte. Si tan solo hubieran evitado esa situación, nada de esto habría pasado. Yo no sería de esta y de esta forma. Si pudiera cambiar el pasado, todo sería distinto. Crea que aun esas eran frases que constantemente me llegaban a la mente. Si pudiera cambiar el pasado, era mi pelea constantemente con Dios. Dios, si hubiera nacido en otro país diferente, si hubiera nacido en otra familia diferente, si esto y esto no hubiera tenido que acontecer en mi vida, aunque ya había nacido de nuevo y empezaba a ver la manifestación de Dios en mi vida, pero mi enfoque era quiero borrar todo lo que algún día viví. Quiero inventar una máquina del tiempo y viajar. Quiero que haya una máquina del tiempo donde se pueda ir al pasado y cambiar todas las circunstancias. Y en ese momento de mi vida, Dios hace lo extraordinario. En vez de Dios enojarse conmigo y decir, ¿cómo puede ser posible que a pesar de haberte dado salvación, que a pesar de que abrí tu vientre estéril y te regalé tu hijo, que a pesar de los milagros que he hecho en tu vida hasta este momento, ¿cómo puede ser posible, María? No. Lo que Dios hace es que se presenta a mi vida en un sueño y me dice que yo estaba muerta y que era mi decisión cambiar. Él no estaba enojado conmigo ante esos reclamos que yo tenía con Dios, que era algo que no me permitía experimentar su gracia. Él no me dijo, wow, María, pobrecita, todo lo que has vivido, qué difícil, María. No, yo no me hizo un pity party, como una fiesta de lástima. No, me llevó a Ezequiel 16. Y si usted no ha leído ese capítulo de Ezequiel, le recomiendo que lo lea. Pero que Dios confronta en mi vida es el orgullo. El orgullo es una raíz con la que todos nacemos. El orgullo es una raíz que no permite que la sanidad fluya en mi alma. Porque recordemos que Génesis 3 describe cómo fue que la serpiente se acercó a Eva
y la indució a comer del árbol del bien y del mal. Fue a partir de esa tentación de la serpiente que en Eva se despertó el deseo de ser como Dios, de alcanzar un conocimiento y poder divino. Fue que el pecado nació en el corazón de la primera pareja humana. Satanás utilizó el orgullo para tentar y corromper a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Recordemos que el pecado de Satanás fue el orgullo. Lo dice Isaías 14 y Ezequiel 28. Fue la soberbia y el deseo de igualar a Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado de Adán y Eva tuvo un impacto universal, afectando a toda la humanidad. Cuando Adán y Eva pecaron, perdieron la gloria de Dios, se hicieron las víctimas, no quisieron aceptar su responsabilidad, se echaron la culpa el uno al otro. Esta pérdida de la gloria de Dios se transmitió, dejándonos destituidos de una relación íntima y perfecta con Dios. Así como esta decisión egoísta de Adán y Eva cambiaron toda la humanidad, la siguiente decisión de amor cambió la historia para la eternidad. Primera de Corintios 15:21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La redención de Cristo nos reconcilia con Dios, restaurando la relación que se rompió por el pecado original. Esto nos permite recuperar la imagen y semejanza de Dios que se perdió en el jardín del Edén. Por Jesús, usted y yo estamos aquí y tenemos acceso a una vida plena. Cuando Jesús llega a nuestra vida, sucede algo hermoso. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Recuerdo cuando acepté a Jesús en mi corazón. Una de las primeras cosas que hice fue visitar a mi mejor amiga, que ella me conocía desde los 16 años y yo acepté a Jesús a los 22. Así que yo fui, la visité y cuando yo entré a visitarla a su trabajo, una de las primeras cosas que mi amiga me dijo fue, María, tú tienes algo diferente en tu cara. Yo no sé qué es, pero tú te ves diferente. Y en ese tiempo tenía tal vez 2-3 días de haber aceptado a Jesús en mi corazón. Y ella lo había notado. Era una nueva convertida. Ni siquiera me había bautizado. Pero mi amiga había notado que en mi vida había surgido un cambio. La palabra de Dios dice, 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas empieza a santificarnos, a guiarnos, nos consuela, nos anima, nos enseña, nos ayuda a perdonar, amar y nos da humildad. Porque toda la vida vamos a batallar con el orgullo. Hemos leído o escuchado la historia de José el soñador. Y tengo una prédica sobre el trauma y José. ¿Por qué? Porque José, él batallaba con orgullo.
Y José tuvo que ser procesado para poder llegar a donde Dios lo quería posicionar. Usted se da cuenta hasta el último momento que él ve a sus hermanos. José fue procesado. ¿Por qué? Porque el orgullo es un veneno mortal en un hijo de Dios. Salmo 138:6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Cuando las personas experimentan heridas emocionales, a menudo desarrollan un sentido de orgullo y autosuficiencia como mecanismo de defensa. ¿Por qué razón? Porque las personas están en un estado de herida y lo que menos quieren hacer es tocar la herida que les duele. Entonces lo que hacen es decir, no. Lo veíamos anteriormente, empiezan a negar que algo pudo haber sucedido, que algo que hirió su alma pudo haber sucedido, en vez de venir hacia Dios y permitir que Dios nos sane. El orgullo puede convertirse en un obstáculo para la sanidad de las heridas del alma, ya que impide que la persona reconozca su necesidad de Dios y la gracia de Dios. El orgulloso no ora, no viene a Dios por ayuda, se encierra como en un caparazón, sufre en silencio, no busca ayuda, le cuesta perdonar, no siente gracia y misericordia hacia los demás y se encierra en la herida que le causaron. Solución: rendirnos completamente a Dios y reconocer que lo que dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso, María? Que cuando yo vine donde Dios a decirle, estoy enojada contigo por tal y tal y tal razón, Dios confronta mi pecado y me dice, María, por cuanto todos pecaron. ¿Qué me está diciendo? Que yo también necesito la gracia de Dios. Que yo también necesito reconocer que necesito que mi alma sea salva. Que yo no soy mejor que las demás personas que me causaron algún daño. Que yo necesito la gracia de Dios. Y si necesito la gracia de Dios, una venda se cae y empiezo a ver todas mis faltas. Dejo de ver las faltas de aquellos que un día hirieron mi corazón, o de aquellos que algún día dejaron heridas en el alma. Es necesario entender que solo cuando se ha nacido de nuevo se tiene acceso a la sanidad. Si una persona no ha nacido de nuevo, es imposible que esta persona sane, porque lo vimos que el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu, porque estas han de discernirse espiritualmente. Entonces, las personas pueden inventar todos los métodos que quieran, pero nada de eso va a funcionar, porque el único que puede realmente sanar, el único que puede escudriñar, dice la palabra, lo más profundo de la mente y el corazón, es Dios. Y cuando Él va a escudriñar, Él va a lo más profundo. El Espíritu Santo escudriña qué fue lo que nos causó la herida.
¿Por qué? Porque Él solamente conoce lo que realmente, Él es omnisciente. Él conoce realmente lo que sucedió, en qué momento sucedió y cuándo sucedió. Aunque mi memoria no tenga el más mínimo recuerdo de eso, aunque yo no lo pueda recordar, aunque yo no pueda sentarme con Dios y decirle, Dios, esto y esto me sucedió así, así. Aunque yo no tenga la capacidad de hacerlo, dice la palabra que el Espíritu Santo sí sabe dónde se fue que se causó la herida. Vamos al rechazo. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías 53:3. Este versículo y la mayoría de versículos ahí describe que Jesucristo fue rechazado por nosotros, por la humanidad. A través de su sufrimiento y muerte, Jesús ofrece la posibilidad de sanidad y restauración para aquellos que han sido marcados por el dolor y el rechazo. La palabra rechazo, como lo describo en mi libro, viene del hebreo cautividad o esclavitud. El rechazo en la infancia crea muchos conflictos de autoestima. A veces el rechazo ocurrió en el embarazo, durante el embarazo, también cuando hubo abuso y violencia prenatal. Bebés que escucharon a las madres siendo maltratadas, ya sea por los familiares o por el mismo cónyuge. Eso el bebé lo siente, el bebé lo escucha. ¿Por qué? Porque el alma es la vida y la vida empieza en el momento que se fecunda el óvulo con el esperma. Entonces un bebé tiene la capacidad no solamente de escuchar, pero de sentir, de percibir y de recordar. Aunque ese bebé después nazca, él va a tener la capacidad, esas palabras se quedaron en su alma, donde son almacenados los recuerdos, las emociones, los sentimientos, la personalidad. Esto puede tener consecuencias a nivel emocional y neurológico en el desarrollo del bebé. ¿Por qué? Porque en el alma están todos los recuerdos desde antes de nacer. Cuando se experimenta un rechazo por los padres, también el bebé va a experimentar. Cuando hay un abandono o abuso, niños que son rechazados o menospreciados por su apariencia, su sexo, eso marca a un niño. El favoritismo y la comparación entre hermanos, esto puede llevarlos a desarrollar una baja autoestima, dificultades en las relaciones y patrones de comportamiento disfuncionales. El rechazo crea en una persona una búsqueda constante de aceptación porque esta persona no fue amada. Una dependencia emocional, la constante aprobación y atención de los demás, dificultad para establecer relaciones saludables e interdependencia. No crea una identidad propia. La evitación y el aislamiento, tendencia a alejarse de las relaciones y evitar la intimidad. No se crea como una pared donde la persona no se permite tener amistades sanas. La dificultad para confiar en los demás y abrirse emocionalmente. Se crea un estado de perfeccionismo y la necesidad de controlarlo todo. Una baja autoestima, creencias negativas de sí mismo y falta de confianza en las capacidades. Lo más doloroso del caso es que esto se puede repetir en la siguiente generación, que vienen a ser los hijos. Y eso provoca
que estas personas no brinden afecto, que no brinden afecto a sus hijos. Recuerden que ahora mismo estamos identificando cuáles son las heridas. En el siguiente capítulo vamos a identificar cómo el Espíritu Santo y la palabra de Dios brinda la sanidad y que no hay excusa. La tercera es el temor. La palabra de Dios dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. La palabra temor usada en 1 de Juan 4:18 viene del griego phobos y se utiliza para describir sentimientos de aprensión, ansiedad o pánico ante una amenaza percibida. Cuando se enfrenta a una situación de temor, el cual puede llegar por muchas razones, una de ellas puede ser miedos originados en alguna edad durante la etapa de crecimiento que no se pudieron resolver en su momento. Al no ser resueltos, se entra en un estado de ansiedad. Si usted no ha tenido un ataque de ansiedad, le describiré rápidamente cómo se siente la ansiedad. Te entra un vacío en el pecho y eso evita que puedas comer, dormir. Empiezas a tener insomnio, la sangre no llega al cerebro y empiezas a tener mareos, pérdida de memoria. Sientes como si flotaras en el aire, todo empieza a ir rápido. Quieres hacer miles de cosas, pero tu cuerpo no responde. Te da frío, desesperación, se secan los labios y llega una sed constante. Si se llega a cortar, no siente dolor. Es importante que se entienda esto, que la ansiedad te adormece los nervios. Y si tú te llegas a cortar, porque eso sucede mucho cuando una persona sufre ansiedad, se corta constantemente, yo lo he visto, y no es porque quieran hacerlo, sino porque sus nervios, su sistema nervioso está tan dormido que la única forma de sentir que están vivos o de sentir algún placer es cortándose. Cuando la persona se llega a cortar, con el dolor, los nervios despiertan. Una persona puede permanecer en esta etapa por años sin saberlo. Así que si no se tratan, llegan los siguientes síntomas. Te vuelves más sensible a los ruidos y a los olores. Empiezas a tener paranoia, alucinaciones, no vas a querer salir a ninguna parte, vas a querer estar todo el día en un cuarto, empiezas a tener desconfianza. En esta etapa la mayoría de personas se atenta contra su vida y si no lo hacen, entonces su sistema nervioso colapsa. Ok, cuando se empieza la paranoia y las alucinaciones, por un momento la persona, tú podrás pensar que está de lo más normal y tú la podrás ver reírse y tú la podrás verse alegre porque va a tener muchos cambios de humor, porque el cerebro empieza a agitarse de una manera acelerada, pero es una alucinación. Si no atentan contra su vida en esta etapa, el sistema nervioso colapsa al grado de no tener control de sus necesidades más básicas. El cerebro se apaga poco a poco y entra en un estado de alucinación y no se distingue la realidad de la fantasía hasta llegar a un colapso mental. Y lo más frustrante
que nadie entenderá lo que sucede. Y es como vivir en un cuerpo atrapado. Tú le podrás explicar a una persona que tu cerebro está yendo demasiado rápido y esta persona no lo va a entender. Tú le podrás explicar a una persona que tus nervios se han adormecido y esta persona no lo va a entender. Entonces es como vivir en un cuerpo atrapado. ¿Y por qué llega este tipo de ansiedad? Por el miedo constante a ser rechazado, abandonado, si hubo un abandono, miedo a intentar algo nuevo, el temor a fallar y a ser juzgado o criticado, temor a lo desconocido, a los cambios y a las situaciones impredecibles, y temor a Dios, un miedo a Dios, a su juicio, a las consecuencias del pecado. Eso puede generar una relación distante con Dios y dificultad para experimentar su amor y gracia, y el temor a la muerte. Si usted se da cuenta, mientras más vamos avanzando, las raíces se van entrelazando. Es como una herida se entrelaza con la otra herida, lo que va provocando, ¿qué fue lo principalmente que vimos? Un estado de victimización. El abandono puede llegar a una sensación de soledad y aislamiento, lo cual es contrario al diseño de Dios para la comunidad y las relaciones. Dios nos creó para estar en compañía, en coinonía, los unos con los otros, ¿verdad? El abandono puede impactar profundamente la identidad y la autoestima de una persona. El abandono que más afecta es cuando es por parte de los padres. Es una herida profunda. Pero la Biblia nos muestra que Dios puede sanar y restaurar a quienes han pasado por esta experiencia. Él se revela como un padre amoroso que nunca abandona a sus hijos. El abandono también está ligada al rechazo. Son, como lo vuelvo a repetir, heridas que se van entrelazando. Sin embargo, como hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas, no tenemos excusa de correr al trono de la gracia y decirle a Dios: Padre Dios, aquí estoy, ayúdame. El abandono en el matrimonio también puede ocurrir y llevar a una profunda sensación de soledad y aislamiento. Vemos que todas estas heridas lo que va ocasionando es que la persona se aísle, que la persona se sienta sola, que la persona sienta que no tiene a dónde ir. Por eso es que es necesario que el orgullo sea arrancado de la personalidad para que nosotros podamos reconocer que en ese estado no se puede continuar. La amargura proviene de una raíz que significa mar o mara, y esta definición también está ligada con la palabra rebeldía. La amargura se refiere a un sentimiento profundo de resentimiento, ira hacia otros o hacia las circunstancias de la vida. La amargura puede llegar por muchas razones y muchas veces porque vivimos la pérdida de un familiar a una edad tan corta y no entendimos el porqué. Porque enfrentamos también escenarios que dejó una memoria en el cerebro, escenarios catastróficos, y no tuvimos la capacidad de procesarlos. Se enfrentaron circunstancias de violencia doméstica,
se enfrentó a abuso verbal, palabras que hirieron en su momento, porque cuando uno es niño y va creciendo, uno busca sentirse amado, pero si lo que tú encuentras es un constante ambiente hostil, obviamente eso te va a llevar a entrar en un espíritu de rechazo, y eso va a hacer que poco a poco te entre amargura en el alma. Abuso verbal podemos describir lo que es menosprecio, insultos o degradar a otra persona. Esto puede incluir gritos, críticas constantes, burlas y lenguaje abusivo. Y la amargura es peligrosa porque se contagia, se esparce. Una persona que no ha sanado de amargura constantemente huye de las situaciones difíciles. Ejemplo, quiere salir corriendo del matrimonio, quiere salir corriendo de su congregación, quiere salir corriendo de las relaciones personales, que es lo que vimos al principio, que no es capaz de hacerle frente a las circunstancias de la vida. Y es lo que Dios anhela romper. También la amargura entra por abuso sexual y abuso psicológico. Por la manipulación. El abuso psicológico se describe como manipulación, humillación, intimidación, control y rechazo emocional. Continuamos con la vergüenza, la raíz de la vergüenza. La vergüenza es un sentimiento profundo de humillación, deshonra o falta de valor personal. La palabra vergüenza en el hebreo se relaciona con la palabra desnudez, confusión, suciedad y vacío. Cuando el hombre pecó, se dio cuenta que estaba desnudo, entró en un vacío y fue deshonroso. Todos tenemos un pasado que muchas veces es difícil hablarlo con alguien más. Esta herida genera una imagen distorsionada de uno mismo y una sensación de no ser digno ante la presencia de Dios, cuando la palabra de Dios dice que somos justos, no por nuestra propia justicia, sino por Jesucristo el justo. La vergüenza puede generar patrones de comportamiento disfuncionales, como la necesidad del perfeccionismo, el autosabotaje. Un ejemplo claro de esta herida es un abuso sexual. Genera heridas emocionales. Un abuso sexual te deja en un vacío, donde las heridas son espirituales y psicológicas. Un abuso sexual no solo genera vergüenza, sino también culpa, que es la última herida. Un contacto sexual no deseado, como el tocar, acariciar o besar a una persona de manera sexual sin su consentimiento, obligar a una persona a acariciar de manera sexual al abusador, una violación y agresión sexual, cualquier tipo de acto sexual forzado o coaccionado, una explotación sexual, obligar a una persona a participar en actos sexuales a cambio de algo, como dinero, drogas o favores. Acoso sexual. Es necesario entender que cuando hablamos de abuso sexual, está incluido el acoso sexual, que para hablar de abuso sexual no tuvo que haber ocurrido una penetración. Esto es algo que lo describo en el libro.
y que lo pude hablar este fin de semana en las clases y que siempre que Dios me da la oportunidad lo hablo. Es necesario hablar a una corta edad a nuestros hijos, nombrar sus órganos sexuales tal y como se nombran. No hay ninguna vergüenza en eso. Sexto, cualquier tipo de actividad sexual entre familiares, como padres e hijos, hermanos o primos. Es necesario venir con transparencia a Dios en todos estos temas. ¿Por qué? Porque cuando no se hace de esta manera, el enemigo tiene una puerta donde él puede acusar constantemente. Porque el abuso sexual puede ocurrir en diferentes contextos, independientemente de la forma que tome el abuso sexual. Es un acto de violencia, poder y control que causa un profundo daño a la persona. Lo que dije anteriormente, es importante destacar que el abuso sexual no tiene que involucrar contacto físico directo. Las consecuencias de un abuso sexual son devastadoras. La mayoría de las personas empiezan a sufrir de ansiedad, de depresión y muchas veces tienen pensamientos de muerte o atentan contra su vida. La culpa en este caso entra de una manera catastrófica. Llega con un sentimiento de responsabilidad o remordimiento por haber cometido un acto incorrecto o dañino, y está asociado con la sensación de haber fallado, de haber hecho algo malo o de ser merecedor de un castigo. Tener heridas sin sanar nos lleva a aislarnos, a un adormecimiento, a dolor constante del alma, recuerdos, lo que se llaman flashback. El enemigo usa cada herida que un día marcó a una persona para que no avance, para que no pueda ver el poder ni la gracia de Dios. El caso de la culpa también es dañina cuando no permitimos al Espíritu Santo que nos enseñe el poder de la gracia de Dios para perdonarnos de todo pecado. Una de las heridas que toqué al principio fue el orgullo. Cuando nosotros reconocemos que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, dejamos de buscar culpables, dejamos de buscar quién me hizo qué persona me hizo aquí, qué persona me hizo allá, y entonces así como hemos sido perdonados, otorgamos ese perdón y gracia a los demás. Hay una palabra en la Biblia que a mí me ministra y que la estaba leyendo el día de anoche. Y esto se encuentra en Lucas 8. Dice: Jesús perdona a una mujer pecadora. Esta mujer estaba derramando un perfume de alabastro en los pies de Jesús. Y llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, un fariseo que la había convidado, el fariseo la había invitado a ir ahí donde Jesús, decía entre sí: refiriéndose a Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. Es pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte.
Y este dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, usted y yo no tenemos con qué pagar todo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a que perdonó más. Y él le dijo: rectamente has buscado. Y dice en el versículo 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Cuando reconocemos lo mucho que Dios nos ha perdonado, dejamos de señalar y nos enfocamos en sanar. Dejamos de buscar culpables y nos enfocamos en estar a los pies de Jesús, agradecidos, y de la misma manera que reconocemos lo mucho que Dios nos ha perdonado, empezamos a perdonar lo imperdonable. Espero que les haya gustado. La semana que viene estaré subiendo más contenido. Eso es todo y Dios les bendiga.